Guten Tag, herzlich willkommen to the Deutsch class. Bienvenidos. Vamos a comenzar con su clase de idioma alemán para el día de ahora, ¿verdad? Y para esta semana, pues tenemos un nuevo versículo. Así que, como es costumbre, el día de hoy que arrancamos la semana, vamos a estudiar este versículo y de paso, pues aprenderemos palabras en alemán, vocabulario, pronunciación, ¿verdad? De la mejor manera que es leyendo la palabra del Señor. Bueno, como antesala, pues seguimos verso por verso y hoy toca Mateo 7:9, que en español es una pregunta, en donde Jesús, ¿verdad? De una manera muy retórica, quiere confrontar, ¿verdad? A sus oidores respecto de que Dios es un Padre amoroso y que como ese amor que Dios tiene hacia nosotros se puede ver reflejado en una pizca en el amor que tiene un padre para sus hijos. Entonces, tomando esa premisa, es que Jesús viene y les dice a sus discípulos, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Bueno, ese es el verso que vamos a estar viendo en este día. Vamos a revisarlo en idioma Dutch y vamos a ver también la frase, porque nuevamente quizá vamos a encontrar una diferencia entre la frase y la traducción de la Luta Geuta. Y he explicado que esto tiene que ver quizás con el vocabulario que utiliza Luta Geuta. Tal vez más adelante tenemos la oportunidad de ver otra versión en Deutsch que sea diferente a esta. Y quizás encontremos un vocabulario, digamos, diferente. Bueno, vamos a iniciar entonces con la primera parte. Vamos a ver por acá. Bueno, en primera instancia, recordar bueno, ese creo que sí lo tengo, ya solo para traerlo. Bueno, estamos hablando que tenemos Mateus y el número 7, ¿verdad? Que hemos dicho que lo escribimos como sieben, así. Y el 9, ¿verdad? Se escribe de esta manera, pero suena a neun, sieben, neun. Si lo pasamos, digamos, esto al alfabeto fonético, nos quedaría algo así, el NOI. Eh, Voy a traer la otra parte, ¿verdad? De Mateus, que ese creo que ya de todas las veces que lo hemos visto, ya debemos de recordar este otro, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar solo para que no nos quede como incompleto. Entonces tendríamos ahí Mateus 7:9. Mateus 7:9. Recordando que esa es la pronunciación para el nombre Mateo y sieben es para el 7 y nun es para el número 9. Nótese que el número 9 tiene un diptongo EU que lo vamos a pronunciar con esa O, esa C que parece, bueno, esa que parece una letra C al revés es una O y tenemos una I redonda en ese caso, ¿verdad? Nuin, nuin. Es el sonido que vamos a sacar para el número 9 en idioma Deutsch. Mateo 7:9. Good. Bueno, esa es la parte, digamos, del verso, ¿verdad? Entonces, ahí la vamos a dejar. Ahora necesitamos ver el texto propiamente, ¿verdad? Así que vamos a ir a ver el texto. Em, vale, lo voy a traer hacia nuestro documento acá en la pantalla y luego, pues, haremos lo que de costumbre, ¿verdad? Vamos a ir palabra por palabra viendo la palabra, viendo su pronunciación y haciendo algunos comentarios respecto de las mismas. Recuerden que eso nos permite ampliar nuestro vocabulario, nos permite conocer un poco más de la pronunciación en el Deutsch, de cómo funciona la escritura de las palabras en el Deutsch y cómo estas se representan de acuerdo al alfabeto fonético internacional. Entonces, la clase de hoy pues va a ser esto. Básicamente, vamos a introducir este pasaje y vamos a ir haciendo eco de lo que vendrían siendo las palabras, ¿verdad? Que hemos dicho que tienen en idioma Dutch cierto patrón o cierta repetición. Bueno, aquí estamos con esta, pero también necesitaríamos en este caso
porque vamos a practicar con la frase de un solo, ¿verdad? Vamos a tratar de sacar la frase. También el día de ahora. Entonces, vamos a poner la frase en un apartado, quitarla por acá, y luego vamos a ver qué vocablos son los que cambian respecto de la versión Utah Health. Bien, vamos a ir entonces a comenzar a buscar con la ayuda de lo que sería Wiktionary. Vamos a ir con la primera, W-E-R. Creo que ya hemos visto esto y ya podríamos decir, bueno, W se convierte en V en el alemán, la ER normalmente la vemos que se pronuncia como una E y una A media. En algunos casos también puede sonar como una R del español. Y precisamente lo que tenemos acá. Bien, podríamos decir eso como ver, con R no fuerte, ver, o bien podría ser como vea, bien. O incluso este que sería más em, tirándole a la E abierta, que es más usada, digamos, en el idioma inglés, por ejemplo, que pues indicaría pues un sonido variante. Y esa última que significa que se usa una consonante diferente a la V, ¿verdad? No es la V nuestra, pero es parecido. Bueno, pero veamos cuál está aquí grabado. Wer, Wer, Pueden ver qué es esto. Esto de acá le da más al Deutsch Standard. Entonces, es raro quizás que escuchemos a un alemán decirla con la R. No significa que no puede darse, se puede dar. Se puede dar que se pronuncie de esta manera. Pero esta nos vamos a quedar que vendría siendo como la pronunciación, digamos, más estándar para esta palabra, que equivale a la palabra quién. Bien. Em, bueno, ahí estaríamos entonces con esta. Recordando que esto es una pregunta, entonces eso creo que se me acabó de decirlo al principio. Pero si ustedes notan, tiene, al igual que el inglés, en el Deutsch no se abre al principio la interrogación, solo se pone al final, ¿verdad? Eso es algo más que podemos agregar una rayita más en cuanto a las similitudes del Deutsch con el inglés. Bueno, sigamos con la siguiente palabra. Esta también ya la hemos visto. Aquí no hay mayor cambio. Ya hemos dicho que esto es parecido al verbo is del inglés. Nada más que aquí es it, ¿verdad? Y pues lo vamos a utilizar de esta manera. E incluso aquí hay una nota y es que se nos dice que popularmente a eso a veces le quitan la T y solo suena a is, así nada más. Muy igualito que en el inglés, con la diferencia que en el inglés es con la S vibrante, o sea, como is. En el Deutsch es una S silbante, es is, is. Esa es la diferencia. Pero podríamos encontrar personas que no pronuncien la T, ¿verdad? Al final de esa palabra. ist, ist, En este caso, pues lo que están grabados, sí, se pronuncia la T, que sería como lo estándar. Bueno, vamos a una palabra más, ¿verdad? Ya tenemos esas dos. O sea que tenemos el quién y el ser o estar en este caso. Y ahora vamos con una, nótese la terminación, ER, igual que la anterior. Ya podemos ir adelantando. Bueno, estas palabras con ER puede pasar más frecuentemente en inglés, en Deutsch estándar, que se pronuncia con una A media. unter, Y tendríamos esta muy diferente a pronunciarlo con shua o shba, porque el shba sería más como unta, si fuera shba, pero como esta no es shba, sino que es una a media, esta a media, recordemos la posición dentro de lo que sería el alfabeto fonético internacional, se nos indica que es esta vocal que está aquí en este punto. ah, Entonces es mucho más fuerte que un uh, eh, puesto que la boca se abre más, ¿verdad? Para poderla articular. Entonces tendríamos acá un to, un to. Bueno, y esta debemos destacar que es parecida al inglés under. En inglés
Esto es para debajo, vean. Entonces, tenemos ahí unto, una palabra nuevamente que nos hace alusión bastante a el idioma inglés o la raíz, digamos, entre Deutsch y English. Bueno, esta ya la hemos visto en otras ocasiones, ¿verdad? Ya la habíamos utilizado. Eh, es con euch, euch, euch. Es como se puede utilizar como el you, ¿verdad? También de el inglés. Bueno, vamos a ir a la siguiente para que luego podamos practicar un poco de pronunciación, teniendo ya sacado todo el versículo. Vamos a esta otra que nótese cómo termina en EM. Y pues ya hemos dicho que pasa a veces algo con esas E que se desaparecen, ¿verdad? Al final en los sonidos o que a veces pues, le tiran a un schwa, pero que puede ser reemplazado. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos la palabra, ¿verdad? Que corresponde a mention. Mention. Nótese que recuerden que habíamos visto SCH al principio de las palabras, pero en este caso tendríamos SCH en medio. Entonces, habíamos dicho, cuidado con las CHs. Dependiendo de quién las acompaña, dependiendo de dónde aparecen, los sonidos de estas pueden ser un poco diferentes. Entonces, en este caso, vamos a utilizar este. Bien, nos vamos a quedar con este. Nation sería esta pronunciación. Nation. Bueno, aquí se nos da la referencia que esta realmente viene del singular Mensch. Si la vamos a ver, vamos a notar que esta es hasta la SH. Mensch. Pero ya cuando decimos Menschen, ya con esa N es como estarla haciendo plural. Quizás eso con el tema que estamos desarrollando de las partes del cuerpo podríamos evidenciarlo un poco más. Y es que en la mayoría de palabras que se convierten a plural, encontramos, vaya, por ejemplo, en el inglés los plurales se hacen con la letra S. En el español a veces agregamos ES o S a S. Pero en lo que vendría siendo el Dutch es común ver que la N, ¿verdad? Suele utilizarse para formar plurales. O más bien la EN es la que se suele utilizar. Bueno, eh, vamos a continuar entonces con la siguiente. Vamos a ir a lo que vendría siendo esta que también ya la hemos estado trabajando, ¿verdad? Eh, Otra vez, ¿verdad? Terminación ER, ¿verdad? Así como la anterior, una E y una A media es la que vamos a encontrar en este sonido de esta palabra. Ya hemos dicho que la podemos decir como sea, aunque hay otras pronunciaciones que pueden ser diferentes, pero que esta es la pronunciación del alemán estándar. Der, der. Bien, vamos con otra más. Esta, otra vez, nos encontramos con EN al final. En este caso, es la W se convierte en V, E abierta y N. Ven, ven. Eh, Esta tiene la peculiaridad que puede ser en el inglés la cláusula when para preguntar cuándo o el y condicional. En este caso es el y, el sí condicional el que se está utilizando en el Deutsch. O sea, tiene dos formas en las cuales se puede traducir, ¿verdad? Como cuándo y el sí de condición. En español nosotros distinguimos el sí de afirmación en términos que se pone un acento en la letra I y el sí de condición, de posibilidad, que no va acentuado. En el inglés son palabras diferentes. En el inglés está el yes, por ejemplo, para afirmar y está por otro lado lo que vendría siendo el if. Entonces, a ese if del inglés es el que equivaldría esta then.
en este caso. Bien, vamos con la siguiente palabra para luego avanzar un poquito y por último quedarnos practicando con la frase y el versículo. Bien, esta es in, aunque se puede con shua, pero nos vamos a quedar con esta pronunciación. ihn, ihn, Ahí está. Este es su equivalente, se nos dice a lo que sería el pronombre posesivo del inglés him, o sea, es decir, de él o a él. Así lo podemos traducir. Good, vamos a una más. Bueno, esta EI, vea, ya diríamos, bueno, si está la EI, esto tiene que sonar a I, vea. A sacar algo como sein, más o menos vendría siendo de acuerdo a lo que hemos estado estudiando y a los patrones. Ahí tenemos sein. Pero nótese cómo inmediatamente se nos dice, mire, en Austria lo dicen completamente diferente. Lo dicen con una S silbante y con una E abierta. Algo como sein. Cuando pasamos de un sein a sein, pues hay mucha diferencia, ¿verdad? Así que hay que tomarlo en cuenta, ya que pues esos acentos son los que a veces suelen confundirlos. Bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a ir al siguiente. Nótese cómo ahorita comenzaremos a ver palabras que tienen iniciales mayúsculas, no porque se esté arrancando una oración, sino porque son nombres propios o son nombres comunes que en el Dutch se escriben de esa manera. Vamos acá con la de zon. Zon. Y claro, esto tiene una relación con el vocablo en inglés son, son. En inglés, son es hijo y en alemán también son es hijo. Pero nótese que esta es con S vibrante, aunque nos dicen que los austríacos la pueden decir con S. Y claro, en inglés se utiliza un sonido diferente para esa vocal O, diferente al alemán. Aquí se está usando una O redonda como del español. Bien, vamos con una más. Este es UM. Bueno, esta va a aparecer en varios idiomas, ¿verdad? Así que vámonos al Dutch. Y lo único es que bueno, ya nos hemos dado cuenta que en el Dutch muy pocas palabras se utilizan, cuando se escribe una U, muy pocas palabras utilizan la U larga, la U del español. En su mayoría la que vamos a ver siempre es esta, la U corta, similar al inglés. Um, um. Bueno, ahí tendríamos con esta. Vamos a la siguiente. Otra que pues es un nombre común, ¿verdad? Pero se escribe con letra mayúscula. BR, pronunciación de R gutural, ¿verdad? Ahí estaríamos con Brock, 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 que sería el pan. Y aquí sí, pues diríamos, bueno, la verdad es que se parece al inglés, que en el inglés pues se dice bread. Brot, 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 Das Brot? Bueno, los austríacos tienen esa cosa de ponerle el artículo. Eso creo que se me olvidó mencionarlo anteriormente. En la página que estamos viendo se recordarán que todo lo que estamos trabajando del tema lleva el artículo. Entonces, esta es una de las diferencias entre el alemán austriaco y el alemán de Alemania, valga la redundancia, o el Deutsch propiamente. Y es que los austriacos para estas palabras suelen utilizar los artículos. O sea, para los austriacos no solo pueden decir que es no solo pueden decir pan, sino quieren decir el pan. Ellos tienen que usar el artículo. En cambio, los alemanes no. Los alemanes basta con la palabra sin el artículo. Entonces, en esa página más pareciera que como que tuvieran la línea de ese alemán que le tira más al austriaco al poner esas partes. Bueno, ahí estamos entonces con el dot, dot. Bueno, vamos con esta. Esta ya la hemos visto, ¿verdad? Porque nos ha salido en varias veces. Recuerden que tiene que ver con aquello de lo de pedir en alemán. Bittet.
Lo hemos visto que debe ser con un shba, pero ya decíamos, mire, no, como esto ya está conjugado en tercera persona, nos lleva a lo que vendría siendo la palabra original, que es con la EN, pero esta no lleva N, entonces vamos a decir nada más detox, detox. Eso sería el cambio que obtenemos y claro, pues lo podemos comprobar con el sonido. bittet, Bien, ahora vamos a ir a la siguiente, de que esta es nótese esta y la que lleva la N, son muy parecidas. Hemos dicho que la que lleva la N es como el him del inglés. Esa va a ser igual. Bien, entonces, son dos formas de utilizar. Solo que a diferencia del anterior, este sería como agregarle la preposición a él, a él. El otro solo es él y este es a él. O el otro podría ser de él y este es a él. Algo así vendría siendo la diferencia entre sonar con la M y sonar con la N. Bueno, la siguiente, sin duda, einen. Estamos hablando de lo que vendría siendo diptongo I al principio, que se convierte en AI, y luego la terminación, ¿verdad? Con, que puede ser, nótese con un schwa o sin schwa, sea, como sonar einen, einen, solo las puras N. Entonces tenemos con el schwa, nos queda como einen, en el caso de usar el schwa. Esta va por la misma idea. Tenemos EI ahí en medio de esas dos vocales, en medio de esas consonantes. Sin duda alguna, esto va a sonar como Stein. Stein. Pero debemos tomar en cuenta que no es una S, sino que es una SH, la del principio. Entonces va a haber un cambio en el sonido. Va a ser como una Stein. Stein, Stein, ¿Ok? No tanto con la S directamente, sino con Stein. Stein. Bueno, y vamos con la última. Cabe mencionar, esto es la piedra o la roca. Y nótese quizás el parecido en inglés, que en inglés se dice stone, vea, stone, más o menos nos da esa alusión de que el inglés viene de esa raíz, por lo menos para esa palabra de la piedra o roca, viene más de la raíz de el germán. Bueno, y la última, ¿verdad? Es aquí hay algo interesante y es que nos dice que esta palabra cuando se usa de manera formal se utiliza un sonido I, o sea, gibt, gibt, pero dice que cuando es un lenguaje más común como el hablar diario, se puede decir con una I corta y sonaría más como gibt, gibt. gibt, gibt, Nótese que el que está aquí gibt, es este. gibt, 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 Es muy corto. Ese sería más largo. Quedémonos con ese, digamos que lo vamos a tomar como formal. Pero posiblemente si yo me encuentro a alguien en la calle en Alemania, un alemán nos lo va a decir con el otro sonido, porque es lo más común. Bueno, ahí estaríamos con las palabras del versículo. Ahora nos corresponde ir a lo que sería la frase. Comienza con Then, que ya tenemos la W al principio, ya tenemos como esa idea, ¿verdad? De que se convierte en V, se usa una E abierta y además se le agrega el sonido de una N nada más al final. A pesar que estén escritas dos, es una sola N. Then, then. Este que es el yo, ¿verdad? Ya sabemos que suena como yo, yo, donde pues tenemos esa R, ¿verdad? Que se convierte en un sonido vocal. Aquí vuelve a aparecer ese sonido, digamos, de la glottal stop, pero que nosotros ya hemos dicho, mire, casi no lo hacemos acá. Basta con decir yo. Bueno, esta sí va a sonar a Kind, que es la palabra en alemán para referirse a niños.
O sea que este no dice hijos, sino que dice niño. Eh, eh, en este caso, debemos tomar en cuenta que es indistinto, ¿verdad? O sea, no tiene que ver esto con el sexo, si es varón o niña, igual se dice kind, no hay mayor problema. Ahora, ya luego los kinder, ya esos son los niños, ya es el plural de esta palabra, kinder. Entonces, ihr Kinder, en este caso, y si decimos ihr Kinder, es como decir niños, pero en ese caso es Kind, entonces es singular, es un niño nada más. Vamos a ir a esta, y sí, ¿verdad? Si una vez teníamos la pregunta por qué se le llama kindergarten a esos, a los de parvularias, ¿verdad? Los párvulos, o los de etapa preescolar, es porque el concepto surgió en Alemania, ¿verdad? Fue un pedagogo alemán el que implementó la idea de lo que hoy son los Kindergarten, que sería la palabra en alemán, ¿verdad? Pero se llevó al inglés y pues, de ahí sale eso de kindergarten o kindergarten. Pues. Danach. Bueno, esta es de estas que tienen estas X, esta es más larga, no es, hay dos X, ¿verdad? Está la X que es corta y la larga. Esta se distingue en el alfabeto fonético internacional en que una es vibrante y la otra no. Es esta que está acá Ja, ajá. y esa otra. Ja, ajá. El sonido es muy parecido y hemos dicho que es como ugh, ugh. Entonces, pues estaríamos en presencia básicamente de lo que vendría siendo un sonido de nog, de nog, ugh, ugh. Y vamos a ir al último. Eh, bueno, aquí curiosamente se nos dice que esto es una preposición, ¿verdad? Que puede significar después de, detrás de. Y vamos a ir a la última. Tiene una R, ¿verdad? Que seguramente nos va a aparecer como R gutural con una pronunciación de una K. Entonces, como la G se cambia por la K, ¿verdad? En ese caso, que es ese cambio entre lo que vendría siendo las consonantes pareadas, ya lo hemos explicado, igual que esta, ¿verdad? Que se cambia la D por la T y no es kin, sino kint. Y esta va a ser rakt, rakt, notando el cambio de la K, ¿verdad? Donde va esta G. Pero ya hemos explicado que eso va en los pares, ¿verdad? Es decir, si nos vemos acá, ¿verdad? Por ejemplo, la T y la D es un par. Entonces, en este caso, la P y la B es otro par. La F y la V es otro par que suele intercambiarse. Y pues la K y la G, ¿verdad? Es otro par. Good. Bueno, creo que ahí ya estaríamos entonces con las palabras ya correspondientes. Vamos a practicar primero con lo que vendría siendo el versículo. Primero vamos a decir, bueno, que hay que decir la cita. Primero, Mateo 7:9. Y luego vamos a leer, Wer jetzt unter euch Menschen, der wenn in sein Sohn am Bach bittet, ihm einen Scheiner gibt. Vamos a agregar esta que hizo falta. Bueno, vamos a leer entonces acá y quizás para que llevemos un mejor ritmo lo vamos a separar de la siguiente manera. Este es el primer bloque a leer, ¿verdad? O la primera frase. Entonces, Wer ist unter euch Menschen. Hasta ahí vamos con la primera parte. Luego está esta solita, ¿verdad? Entonces tenemos de separarla porque la coma la separa. Der. Y luego vamos a decir, werden in sein Sohn dort bittet. Hasta acá. Y la última parte, que diríamos in einen Stein gibt. Entonces, tratemos de darle ese ritmo para que no se nos escuche como muy atropellado, ¿verdad? Tratar de ir viendo ese bloque así como uno solo. Bueno, vamos a practicar. Comienzo con Allison. Adelante. Leamos desde Mateo 7:9 y luego leemos el versículo.
Matthew 7:9, where it under under each mentioned there were insane but some are on hot bitter in einen it einen Stein Gut. Ok, good. Bien, hágame un favor, Alison. Vamos a repetir todo, solo quiero escucharla nuevamente. Repítame la primera palabra, por. Where Ok, good. Y ahora traté de repetirme esta. Stein Ok, good. Muy bien. Ahí estamos. No se las había escuchado bien, pero hoy sí. Good, muy bien. Vamos a escuchar entonces ahora a Miguel. Primero, Mateo 7:9 y luego leemos el verso completo. Matthäus 7,9. Wer ist und ich mein, der Band in sein Sohn und Brot bitter in einer Stein gibt. Ok, solo esta. Debemos leerla como Stein. Stein. No como, no como la S del inglés, sino como una SH. Stein. Dígalo una vez más. Stein. Good, correcto, correcto, muy bien. Entonces ahí estamos con esta parte. Lo hemos hecho muy bien ambos. Vamos ahora entonces a revisar la frase. Vamos a revisar la frase, la pronunciación. Y de un solo vamos a ver pues algunas diferencias que ya habrán sido claras, ¿verdad? En cuanto a lo que vendría siendo algunos vocablos. ¿Verdad? Como la frase va respecto de si tu hijo pide, si tu hijo pide. Entonces, decíamos, ¿verdad? Que en este caso tenemos el ven, que corresponde acá, ven, ia, ese es el ven, ya decíamos, es el sí, ¿verdad? Esa condición. El ia, que aquí aparece como ia, es como el yo, ven ia. Y luego kind. Notarán que acá está ven y dice in, no está como ia. O sea, esta traducción va más como si el que es tu hijo, algo así vendría siendo. Sí, sí, quién es o el que es tu hijo. Pero cuando se usa zone, pues en este caso sí quisiera quizás ser puntual en esto. Dependiendo de las traducciones, a veces encontramos esto, que a veces puede, o por aquí viene ese tono que a veces se dice que la Biblia es un libro machista, ¿verdad? A veces usted escucha eso, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Lo que sucede es la tradición, ¿verdad? Entonces, cuando acá se usa kind, es indistinto del género, o sea, no estamos hablando de hijo o hija. El texto obviamente hace alusión al hijo, digamos, hombre, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, ese ya sería, digamos, el enfoque que se quiera dar en la traducción. Entonces, cuando aquí se usa son, es precisamente siguiendo como esta línea de hijo en dicho, digamos, en masculino o de zone, por ejemplo, en inglés, zone, ¿verdad? Que sería hijo en el masculino. Si aquí en inglés se quisiera cambiar esto para abarcar hijo e hija, pues posiblemente pusiéramos acá eh, if your child, por ejemplo, ¿verdad? Y que se traduciría quizás, bueno, si tu niño o niña, ¿verdad? Podría ser de otra forma. Luego se utiliza the not. Y por último, la palabra dog, que notarán que no aparecen acá. Aquí aparecen dog y bits. Bueno, vamos a ir a practicar con esta. Allison sería la primera en pronunciarla. van ihr Kant danach fragt. Good, muy bien. Entonces, eso sería como, bueno, si
tu niño o tu niña, ¿verdad? The knock truck te pregunta, te pide algo, te solicita algo. Miguel, ¿sería su turno de practicar con la frase? Und ihr könnt danach Fahrrad. Good, muy bien. Ahí estaríamos entonces. Bueno, como les dije al principio, ¿verdad? Se nos iba a ir la clase de ahora solo viendo lo que vendría siendo estas pronunciaciones, ¿verdad? Así que ya las tenemos acá sacadas, ¿verdad? Ya las tendríamos acá y vamos a estarlas viendo el día de mañana. Vamos a practicar, claro, cada una de estas, tanto esta, ¿verdad? Como la frase, ¿verdad? Vamos a irlas practicando el resto de esta semana con el propósito de mejorar, ¿verdad? Nuestra pronunciación en idioma Deutsch, con el propósito de conocer un poco de más vocabulario a través de esos pasajes bíblicos. Y vamos a ver si nos queda chance esta semana, quizás de revisar una traducción diferente que no sea la Luta Heut, para ver si los vocablos de la otra traducción se asemejan más a la frase que estamos trabajando. Good. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Vamos a decir a Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke. Abitensen. Wiedersehen, danke.